Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tu opinión, Luis, tú que las has seguido y medido, registrado y analizado como nadie, tú con tu equipo de Spin. Buen día, Luis. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Pues finalmente creo que se ha agravado el tipo de mecánica o el tipo de dinámica que existe al interior de la conferencia debido a dos temas que creo que son evidentes. Uno es, por supuesto, el hecho de que solamente se puede tener a 50 personas dentro del salón tesorería, que es donde se llevan a cabo las conferencias, y entonces hay una selección previa al inicio de las conferencias donde algunos reporteros entran y por supuesto pues solo los que entran tienen la posibilidad de hacer preguntas. El resto de los periodistas van a otro salón donde ven la conferencia en una pantalla pero no pueden hacer preguntas. Entonces ya de ahí hay una selección, una preselección. Y luego lo que sucede es que ya dentro de la conferencia pues sabemos que los que se sientan hasta adelante, que aparte pues ya siendo preseleccionados es más fácil que tengan oportunidad de preguntar, pues hacen las preguntas que permiten al presidente evadir los temas que son los que debiera estar atendiendo en una conferencia diaria en medio de una pandemia. Estamos en medio de una crisis que es la pandemia del COVID, pero también estamos en los inicios apenas de una crisis económica que va a durar meses y que el presidente no ha podido especificar claramente cuáles son, por una parte, las líneas de reconstrucción y las acciones que tendríamos que estar todos coordinando. El gobierno debiera ser coordinador de estas acciones porque son los que poseen la información oficial, por una parte, y por otra, me parece también que al no contestar las preguntas o al no recibir preguntas difíciles, el presidente pierde una oportunidad para posicionarse sobre este tema y tomar el liderazgo y la responsabilidad, por supuesto, de la pandemia. Vemos otros líderes, otros presidentes, alcaldes de diferentes ciudades del mundo que todos los días están informando permanentemente, sobre todo en países de Europa y otras ciudades en Estados Unidos que están empezando a regresar a las actividades, cómo son los protocolos, qué tan detallados tienen que ser, y el presidente López Obrador solo se reduce a decir, bueno, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con cautela, pero no hay un posicionamiento claro, y me parece que eso genera confusión, genera vacíos de información que luego el propio gobierno se ha quejado de que de que hay noticias falsas y que la infodemia y no sé qué, pero pues a fin de cuentas es el propio gobierno el que está generando estos vacíos. Bueno, pues qué decir, Luis. Yo comentaba hace unos momentos que esto se ha convertido en un teatro bastante siniestro, ¿no? Porque además es una escenificación día con día montada por la propia Presidencia de la República. Mira, la semana pasada por ellos le sientan a una serie de personas, 4, 5, 6 personas, están ahí, son las personas a las que el presidente les da la palabra. Estas personas lo que hacen es ponerle temas para que el presidente o critique o acuse o en ocasiones agreda, porque lo ha hecho el presidente, o para que se ponga a hablar de cualquier tema menos de los relevantes, de los conflictivos, que es donde uno esperaría un punto de vista del presidente. En eso se han convertido las conferencias de prensa desde hace, pues casi te diría, desde que comenzó esta crisis del coronavirus, quizá un poco antes, Luis. Sí, fíjate que nosotros creemos que siempre han sido así, nada más que ahora, en medio de la necesidad de información, esto se ve mucho más, se magnifica pues el tema. Fíjate, la semana pasada hicimos una lista de los 5 periodistas que han preguntado más en las últimas 2 semanas. Sí. Carlos Pozos de Lord Molecula Oficial. Carlos Luis Pozos Méndez. Es el señor de la corbata moño. Exactamente, que hoy no está, por cierto. Luis Méndez de Notimex, que es medio del Estado. Juan Hernández de Basta y Tabasco Hoy. Pues más o menos. Berenice Telles de Uno más Uno. Y Hans Salazar de ZMG, Gurú Político y Zócalo. ¿Hans Salazar es el señor del parche? No, es otro que bueno, el del parche también se llama Paul Salazar, también, perdón, Paul, híjole, no me acuerdo su apellido, pero bueno, él también ha preguntado, no está en el top 5, pero hoy, nada más para darnos una idea, estos 5 que te acabo de mencionar, Carlos Pozos, Luis Méndez, Juan Hernández, Berenice Telles y Hans Salazar, ya preguntaron
en las primeras preguntas para el presidente y para Marcelo Ebrard, Luis Méndez de Notimex, Juan Hernández de Tabasco Hoy y Berenice Telles de 1+1. Preguntan prácticamente diario, Ciro. Y preguntan, por ejemplo, la primera pregunta al presidente López Obrador hoy de Juan Hernández de Basta y Tabasco Hoy fue: ¿qué va a hacer el presidente para que el combate a la corrupción que ha llevado a cabo en esta administración permanezca en los sexenios posteriores o permanezca en el futuro? Esa fue la primera pregunta. Cuando, por ejemplo, hoy, tanto El País como el New York Times están reportando la inconsistencia de las cifras de contagios en México y también de muertos por COVID. Cuando se necesita saber, por una parte, cuál es la claridad de las cifras en medio de la pandemia, por una parte, repito, y por otra, el asunto que tiene que ver con cómo vamos a regresar a la normalidad y cómo vamos a ir adaptándonos, cuáles son los nuevos protocolos. El presidente solamente se limita a decir, hay que hacerlo con cuidado, y se dedica a hablar, pues ya sabemos, varios minutos, decenas de minutos, sobre los neoliberales, sobre el pasado, sobre el Fobaproa, sobre cómo no va a rescatar... Sobre Felipe Calderón. Propaganda. Sobre Felipe Calderón. Sobre Felipe Calderón. Ya no tanto en los últimos días sobre periodistas, pero pues son sus temas. Son los temas que pues sabemos que esta conferencia de prensa pues pierde la oportunidad del presidente. Creemos que el presidente, si tuviera información y se dedicara a tomar el liderazgo y la responsabilidad de lo que se tiene que hacer sobre lo que va a venir, no solo la próxima semana o el próximo mes que empecemos a regresar a la normalidad, sino más bien todos los meses que faltan para la recuperación, y que el presidente pudiera de alguna forma tomar este liderazgo, creo que sería muy útil para él y para su aprobación, que sabemos pues está más alta la desaprobación que la aprobación en prácticamente todas las encuestas desde enero para acá. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Al contrario, Sigo, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Manuel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.